Bienvenidos nuevamente a este tercer día de esta nueva edición 2016 del Lomas. Esperemos que aquellos que hayan participado en los días anteriores la estén disfrutando tanto como nosotros desde este lado de la organización. Agradecemos la presencia de todos ustedes y en primer término, en el día de hoy, vamos a agradecer la presencia del licenciado Julián D'Angelo, que nos va a hablar sobre responsabilidad social y sustentabilidad. Así que bienvenido, Julián, gracias por tu visita. Y dos cosas quisiera decirles antes de cederle la palabra a Julián. Primero y principal, Julián es un referente de los temas que va a hablar acá en nuestro país y en el exterior. Habitualmente representa a nuestra universidad, o no a nuestra Universidad de Lomas, sino a la Universidad Argentina en los temas de responsabilidad social ante eventos internacionales, y forma parte también de un conjunto de docentes del programa que llevamos adelante, 27 universidades nacionales de nuestro país, que se denomina 2000 jóvenes por una economía con rostro humano, premio Amartya Sen, del cual tengo el placer y el privilegio de ser uno de los dos coordinadores conjuntamente con la licenciada Marcela Lepore. Y antes de hacer la palabra a Julián, como les decía, voy a pasar un pequeño archivo de nuestro programa. Aprovechamos la oportunidad para todos aquellos interesados en la temática del 15 de noviembre próximo, los cursantes de este año, que hoy han venido todos, se les agradezco, chicos, que estén acá en el aula magna, van a hacer las presentaciones de sus proyectos con los cuales finalizan su capacitación del mismo. Así que aprovecho este evento para invitarlos formalmente. Va a ser seguramente en el Zoom de la facultad, en la ex aula 6, a las 19:30 horas. Así que les voy a contar quién es Julián y por qué hoy va a tener el honor de comentarnos, de interiorizarnos sobre la temática de la cual es el especialista. En primer lugar, él es licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires, docente de grado y posgrado en materias del área de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas también de la UBA, conferencistas en temas de responsabilidad social, emprendedorismo y economía social en América Latina y el Caribe, coordinador ejecutivo del Centro Nacional de Responsabilidad Social, Empresarial y Capital Social, para los que lo conocemos, el CENARSEX, sí, que es el centro, uno de los primeros centros que se creó, que funciona en la Económicas de UBA también. Y actualmente es funcionario en el área de planificación estratégica del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, donde dirige el programa de responsabilidad social y voluntariado en la justicia. Por último, quería comentarles que Julián ha sido entre el año 2007 y 2011 diputado de la Ciudad de Buenos Aires, desempeñándose como vicepresidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos. Julián, bienvenido a nuestra casa de estudios. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Esteban. Bueno, por supuesto, un agradecimiento por la invitación a el programa Amartya Sen, Marcela Lepore, y a los organizadores de este tan prestigioso evento que es el Lomas Management Seminar. Así que, Gabriel, muchas gracias. Por supuesto, el señor decano, muchísimas gracias. Bueno, como le decía muy bien antes, Esteban, es un tema que me apasiona hace varios años. Yo tuve el gusto de tener mi primer acercamiento a los textos de Bernardo Klicksberg, que es el presidente de nuestro centro de estudios, en el año 93, cuando cursé la materia de Administración General. Y creo que terminó de darle un poco de sentido a la carrera que había elegido, porque realmente cuando empecé administración no tenía bien claro de qué era de lo que hablaba la carrera, y a medida que empecé a estudiar y avanzar me di cuenta que estaba en lo que me gustaba. Y puntualmente, con diferencia a lo que nos tocaba estudiar a nosotros en la década del 90, que estudiábamos reingeniería, benchmarking, ¿no? Que era como outsourcing, que era cómo achicar las empresas, ¿no? Cómo despedir empleados en forma elegante. Hoy, en un mundo en crisis, con muchas dificultades y con muchos problemas, es una alegría poder enseñar temas como este, ¿no? Responsabilidad social, sustentabilidad. Quizá la paradoja de que estos temas hayan penetrado muy fuerte en el mundo de las empresas, de las organizaciones y en el mundo académico, tiene que ver con el drama que está viviendo el país, el mundo. Entonces hay una
un vaso medio lleno, que es el placer que nos da enseñar estos temas en la universidad, y el vaso medio vacío, que es a qué punto tuvimos que llegar como sociedad y como planeta para que estos temas ya no sean un privilegio, sino una necesidad. Y tenemos algunos datos. Me equivoqué de botón, este es el final. No estaba para los aplausos ya, muchas gracias. Tenemos algunos datos muy interesantes del mundo. En septiembre de 2015 se aprobaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que reemplazan a los anteriores 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero que más que una simple revisión de objetivos, hubo un cambio sustancial, que tiene que ver con que los anteriores 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio eran solamente aplicables para los países en desarrollo, y estos 17 son para todos los países de Naciones Unidas. Además han sido construidos de abajo hacia arriba, a diferencia de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fueron construidos desde los expertos de Naciones Unidas. En el caso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estos 17 que son hacia el 2030, fueron construidos en un proceso de abajo hacia arriba, donde incluso por primera vez Naciones Unidas consultó a más de 1 millón de personas. Y bueno, y uno de los objetivos que la gente votó masivamente era el tema de la educación, ¿no? En primer lugar, la educación, la salud, el buen gobierno, fueron 3 de los objetivos más votados en todo el mundo, ¿no? Tenemos el tema de agua y saneamiento, los océanos, el combate a la pobreza, la sustentabilidad como objetivo global, etc. Entonces, hay en el mundo el tema de la responsabilidad social y la sustentabilidad están cada vez más presentes en las diversas agendas, no solamente en el mundo empresarial, sino también del sector público, el social y por supuesto de Naciones Unidas. Entonces, lo que yo les traigo en esta primera parte, que es como las 2/3 partes de la presentación, es este cuadrito. Y luego, sobre el final, voy a hablar de 2 desafíos centrales de los próximos, incluso 100 años. No porque lo diga yo, sino porque hay un consenso global sobre esto, que es el tema de la desigualdad y el tema del cambio climático. Voy a cerrar con esos 2 temas. Y todo el inicio es este cuadro que armé para unas conferencias que estuve dando. Arranqué en el mes de julio para todos los licenciados en Administración de México, un congreso que hubo en la ciudad de Durango, que agrupó a todos los colegios de administración de la República Mexicana, y que bueno, lo fui probando en algunas conferencias, lo fui adaptando, así que ustedes tienen la suerte de ser otros conejillos de India de este experimento, que es estas 5 tendencias. Acá hablamos de tendencias, porque en algunos casos este salto que representa la primera columna con respecto a la segunda, no se ha terminado de dar, estamos a mitad de camino y en algunos casos recién transitándolo. Entonces, 5 tendencias actuales en materia de responsabilidad social y sustentabilidad. La primera, que quizás es la más conocida, es cómo evolucionó el concepto de responsabilidad social desde una visión filantrópica hacia una visión de la responsabilidad social o la sustentabilidad, que prácticamente son sinónimos. La responsabilidad social surge de lo social y se extiende a lo ambiental. En el caso de la sustentabilidad es al revés. Es un concepto que surge en la década del 70 y que se termina de definir en el 87 en el informe Brundtland, Nuestro Futuro Común, que habla de la sostenibilidad como el uso eficiente y responsable de los recursos para satisfacer necesidades de las generaciones actuales sin afectar, sin hipotecar a las generaciones futuras. Es un concepto conocido, pero que surge de lo ambiental y pasa a lo social y a lo económico. Entonces, en un punto se encuentran la responsabilidad social y la sustentabilidad. En ese salto de la filantropía a la RSE hay algunas cuestiones que tenemos que tener en claro. Cuando aparece la responsabilidad social como una visión filantrópica, nos preguntábamos cómo la empresa gastaba su dinero. Lo que importaba era la inversión social de la empresa, las donaciones que hacía. Cuando hablamos de responsabilidad social, no preguntamos cómo lo gastan, sino cómo lo ganan. Es decir, cómo opera la empresa, en qué condiciones opera la empresa para obtener la ganancia y el dinero que tiene. Y ahí tenemos un salto, esto lo menciona Bernardo Klinsberg en su libro Ética para Empresarios, cómo aparecen por lo menos 3 tipologías empresariales. La primera es la empresa narcisista, que fácilmente ustedes pueden asimilar al modelo de Milton Friedman, es decir, la empresa que su única responsabilidad es maximizar el lucro.
Friedman agregaría el marco de una competencia transparente, el respeto a la ética, el juego limpio, etc. Pero lo único que le interesa a la empresa es maximizar la ganancia. Solamente rinde cuentas a un grupo de interés, que son los accionistas. El segundo paso es la forma en que la empresa se va acercando cada vez más a la responsabilidad social, que es la filantropía. Sí, la primera aproximación de la empresa a la responsabilidad social se da a través de departamento de donaciones, departamento de voluntariado, quizá algún trabajador dentro de la compañía al que le interesa colaborar con una ONG conocida, Red Solidaria, Techo, un comedor del barrio, pintar una escuela. Pero que de vuelta está sesgado. O sea, en vez de ver a todos los grupos de interés, como ustedes sabrán lo que es la teoría de los stakeholders, mira a los accionistas, por supuesto, y a otro grupo de interés que es externo, que es la comunidad. Entonces, a través de este departamento, tiene una actividad sesgada hacia lo caritativo, lo asistencialista, pero no tiene una mirada completa, que, por ejemplo, no se mira hacia adentro, ¿no? El primer grupo de interés fundamental para la empresa en una política de responsabilidad social son sus trabajadores. Por algo, Bernardo Klinsberg, el primer punto de la agenda de la RC es el cuidado del personal. Entonces, en la etapa filantrópica, la empresa toma una conciencia de la realidad que lo rodea, en cierta forma asume las dificultades del contexto y se compromete con algunas causas puntuales, pero con un sesgo asistencialista y de caridad. Cuando logra dar el salto a la empresa de socialmente responsable es cuando logra asumir a la responsabilidad social como parte de su core business, ¿no? Como parte de su modelo de negocios, como parte de la operación. Es decir, la responsabilidad social atraviesa transversalmente a toda la compañía. Y que fue un concepto que ustedes habrán visto en algunas materias, en el principio de administración o en alguna otra, que algunos autores lo encuentran el origen en Howard Bowen en la década del 50, otros van un poco más atrás y lo encuentran en el Evangelio de la Riqueza de Andrew Carnegie de 1899, con el principio de la caridad, el principio de custodia, y por supuesto algunos van más atrás todavía y lo llevan a los valores y la ética de las religiones monoteístas, el catolicismo, el judaísmo, lo que tiene que ver con la ética y la moral en el mundo de las organizaciones. Pero concretamente, más allá sin hacer historia, hoy hay dos iniciativas globales que rápidamente nos dan un consenso planetario en lo que es responsabilidad social y sustentabilidad. La primera que me interesa referenciarles es el Pacto Global de Naciones Unidas, ¿no? Que es una iniciativa que involucra actualmente a 145 países, fue presentada por el anterior secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, después vino Ban Ki-moon, bueno, y ahora va a venir Guterres, el portugués. Kofi Annan en el año 99 entiende, y voy a terminar un poco la conferencia también con este tema, ¿no? Entiende que ya no alcanza con las políticas públicas para poder enfrentar a la gravedad de los problemas que tiene el mundo. Entonces, también es la primera aproximación que tiene Naciones Unidas hacia el sector empresario. Y esto que nos parece hoy tan obvio, en aquella época fue muy resistido, incluso por la oligarquía de Naciones Unidas. Kofi Annan fue cuestionado puertas adentro, digamos, en las cuestiones de pasillo y de lobby de Naciones Unidas, por traer, entre comillas, al demonio al mundo de Naciones Unidas, es decir, a la empresa capitalista. Muchos años después reconocemos la inteligencia de Kofi Annan y una iniciativa que se ha expandido, digamos, 100 redes de pacto global en todo el mundo, más de 145 países involucrados, y la región latinoamericana es una de las que más ha adoptado esta iniciativa. Dentro de las 10 mejores redes del mundo, recién acaba de ser elegida en Dubái esta semana, hace 48 horas, se reunieron todas las redes de Pacto Global del mundo y Argentina acaba de ser elegida nuevamente entre las mejores 10 redes de Pacto Global del mundo. México es la cuarta red en cantidad de organizaciones participantes. Colombia también es una de las mejores 10. O sea, dentro de las mejores 10 hay 3 redes latinoamericanas. Esto involucra el compromiso con 10 principios divididos en 4 capítulos: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. Anticorrupción fue el último. Tuvieron que pasar 5 años para que en 2004 se incorporara el tema de la corrupción. Por eso digo, esta semana estuve en el cierre de una cátedra por videoconferencia de la Universidad Católica de Cuyo San Luis, donde había un trabajo que habían expuesto en la materia de ética sobre corrupción en el sector público.
Y la verdad que la conciencia de la corrupción en el sector privado es muy reciente, más reciente incluso que la conciencia sobre el tema ambiental. Hasta el año 99, el Código Fiscal alemán permitía a las empresas alemanas descontar del impuesto los gastos, como gastos de negocio, a las coimas que pagaban en los países del tercer mundo. Hasta el año 1999. Es decir, la conciencia en el mundo sobre la gravedad del fenómeno de la corrupción en el sector privado es algo muy reciente. Entonces, fíjense que hasta incluso Naciones Unidas tardó en incorporarlo. Pero bueno, esta es una de las iniciativas que nos permiten saber en el mundo por dónde viene el tema de la responsabilidad social. Por supuesto, junto con esta iniciativa están los objetivos de desarrollo sostenible que mencionaba antes. La otra, conocida también por todos ustedes, la norma ISO 26000 del año 2010. Un esfuerzo muy importante. Casi 10 años de debate. 99 países participantes. La norma ISO con más cantidad de países participantes y con más cantidad de grupos de interés. 6 grupos de interés: consumidores, gobierno, industria, trabajadores, ONG y académicos. 42 organizaciones no estatales participando de esta iniciativa, ¿no? Bueno, y acá tienen la definición que la ISO 26000, muy completa, ¿no? Nos aporta sobre de qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad social. No es un sistema de gestión, sino que es un instrumento común. ISO no es una norma certificable, lo que definió es a nivel mundial y en todos los idiomas. Piensen que esto fue redactado para que pueda ser traducido a los idiomas oficiales de Naciones Unidas, inglés, español, francés, italiano, etc. Entonces, esto es un consenso global sobre de qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad social. Fíjense, por supuesto, el desarrollo sustentable, el cuidado de la salud, del ambiente, la gestión de impactos, la estrategia, el respeto a la ley y a las normas internacionales de comportamiento, todo en una sola definición, y las 7 materias fundamentales que establece la norma ISO 26000. Bueno, hay muchas empresas en Argentina, en Latinoamérica, por supuesto en Europa, que han dado este salto hacia la responsabilidad social plena. Lamentablemente, muchas todavía permanecen en la etapa narcisista. Esto es innegable, en Latinoamérica pasa mucho, y en Argentina estamos cansados de empresas que solamente miran el corto plazo. La empresa que solamente mira el corto plazo es una empresa que está distribuyendo como ganancia parte de su capital, porque no apostar a la sustentabilidad y a mediano y largo plazo implica estar atentando contra la propia supervivencia de la empresa. Lamentablemente muchas empresas hoy en día siguen en la etapa narcisista. Algunas han dado el salto a la etapa filantrópica, es muy importante. El tema es que no se queden en la asistencia, pero sí es una experiencia comprometerse con algunas causas. Y bueno, y otras tantas están logrando dar el salto hacia un modelo de responsabilidad social. ¿Y cómo la empresa llega? Miren, yo les traigo este modelo de estas 3 puertas. ¿Cómo la empresa llega a la responsabilidad social? De 3 formas. La primera puerta es la coerción. Es decir, la empresa llega a un modelo de responsabilidad social obligada. ¿Obligada por quién? Y en muchos casos por la sociedad, porque es luego de algún escándalo, ¿no? Sale a la luz, no paga los aportes patronales, algún escándalo de contaminación, evasión impositiva. Entonces la empresa, además de remediar ese escándalo que hizo pública, que la puso en el candelero, decide asumir por su propia supervivencia un modelo socialmente responsable y bueno, empezará a reportar a través de normas GRI, tendrá alguna auditoría externa, ¿no? Bueno, le ha pasado, por ejemplo, a Nike, cuando en el año 97 salió el tema del trabajo infantil en el sudeste asiático, o le pasó incluso a Apple, cuando hace muy poquito tiempo la ola de suicidios en las ensambladoras chinas, y bueno, tuvo que aliarse con fundaciones chinas para hacer auditoría en todo su proceso. Hoy Apple tiene más de 600 auditorías a 50 proveedores, a proveedores en 50 países del mundo. Fíjense lo que es la cadena de valor de Apple. Si Apple no le presta atención a eso, atento contra su propio modelo de gestión, porque Apple no fabrica un solo producto en Estados Unidos. Entonces, si no mira con mucha atención cómo sus distintos eslabones de esa cadena de valor actúan socialmente responsables, atenta contra su propio negocio. Bueno, entonces la coerción, es decir, la reacción ante un problema, o en algunos casos somos una subsidiaria de una gran empresa que opera en la Unión Europea con estándares sociales, ambientales y laborales superiores a los nuestros, entonces por derrame nos llega la obligación. La segunda puerta es la conveniencia, ¿no? Hay un competidor
que de repente empieza a ser muy bien visto por la sociedad porque tiene un programa de responsabilidad social muy serio, de respeto al medio ambiente, de producción limpia, de responsabilidad familiar o de filantropía. Bueno, entonces me conviene empezar también a sumarme a esta oleada, ¿no? O necesito acceder a determinado mercado que me exige un nivel de respeto al ambiente y de transparencia superior a lo que me exige el mercado argentino. Entonces, me conviene certificar, reportar o certificar con tal estudio determinadas prácticas. Entonces, la segunda puerta es la conveniencia. Y la tercera puerta es la convicción. A los que trabajamos en esto, por supuesto, nos gustaría que la mayoría de las empresas eligiera el camino de la convicción, que es el compromiso firme y sólido, lo que aparentaría garantizar una mayor profundidad y mejores resultados. Pero de todas formas, del otro lado de estas tres puertas está lo mismo, que es la responsabilidad social. Es decir, no importa mucho cómo llega la empresa finalmente, lo importante es que llegue. Es decir, que mejore sus prácticas a partir de las distintas experiencias y intervenciones que pueda hacer en materia de ambiente, de derechos laborales, de derechos humanos, un poco como veíamos recién los 4 capítulos del Pacto Global, ¿no? De responsabilidad familiar, etc. Y las empresas avanzan hacia este modelo de responsabilidad social con distintos grados de conciencia, podríamos decir. En la etapa narcisista tenemos una actitud defensiva, ¿no? Todo esto que pasa tan dramático en el mundo, la verdad que no es nuestra culpa, no podemos hacer demasiado. Después pasamos a una etapa de cumplimiento. Bueno, esto realmente es muy grave, pero vamos a hacer lo que está a nuestro alcance, solamente lo que podamos hacer. Pasando a una etapa gerencial, donde reconocemos que ser socialmente responsable, sustentable, es un beneficio para el negocio. Luego a una etapa estratégica, donde no solo es un beneficio, sino que aparte nos da una ventaja competitiva, hasta en un punto llegar a la etapa civil, donde queremos que todos sean parte. Entonces, ser parte, por ejemplo, de la red argentina de Pacto Global implica también evangelizar, es decir, convencer a otros de que esto es importante y de que cuanto más seamos parte de este movimiento, mejores logros colectivamente vamos a llevar a toda la comunidad. Hablo del Pacto Global, como también pueden ser otras iniciativas, cámaras empresarias, por ejemplo está el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible, o la CAME, la Cámara de Mediana Empresa, tiene su área de responsabilidad social, es decir, cámaras empresarias que empiezan también a tomar estos temas y a agrupar a las empresas por rama de la industria, etcétera, que están preocupadas por todas esta problemática. El segundo renglón que yo les di, acá hablamos un poco de otro viejo debate, que era lo voluntario y lo obligatorio. Cuando nosotros empezamos a enseñar allá tímidamente en la década del 90, la responsabilidad social, lo primero que decíamos a los alumnos era, responsabilidad social es todo lo que está arriba de la ley. Si la ley me permite, supónganse un ejemplo, que vamos a ver al final de la conferencia de hoy, emitir gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano, lo que sea de acuerdo a mi industria, supónganse que soy una industria con chimenea, 0,04 por partes por millón de dióxido de carbono y yo mando 0,05, bueno, soy un delincuente, estoy mandando, contaminando. Si mando 0,04, cumplo con la ley. Si hago toda una reconversión del proceso productivo para mandar 0,03, tengo una actitud socialmente responsable. Entonces, eso explicamos en aquella época, que la responsabilidad social era lo que estaba por arriba de la ley y en consecuencia era algo voluntario. Y había todo un debate. Fue tan fuerte el debate que casi 4 años del debate en ISO, en la Organización Internacional de Estandarización, fue ver si la norma ISO 26000 era certificable o no certificable. Estuvieron debatiendo casi 4 años el tema de voluntario y obligatorio. Y ISO se inclinó por un modelo voluntario, por eso es no certificable. Bueno, hoy en día esto es un debate superado. ¿Y superado por quién? Por la realidad misma, porque el problema ambiental en el mundo de tal gravedad, las necesidades sociales del mundo son tales, la crisis del 2008 en términos económicos, la falta de empleo, la falta de formación laboral, etc. Bueno, es tan grave la crisis económica y ambiental que tuvimos que atravesar en los últimos años que la responsabilidad social se ha hecho exigible. Entonces, ya el debate entre lo voluntario y lo obligatorio es un debate superado por la sociedad. Ya es una exigencia ética que tiene que ver con la propia supervivencia de la humanidad. Y por otro lado, la legislación ha ido acompañando esto, es decir, la responsabilidad social va empujando
que la legislación vaya acompañando mejores estándares en términos, por ejemplo, de derechos laborales. Hoy en el Congreso de la Nación hay muchos proyectos que plantean ampliar la licencia por paternidad, la licencia por maternidad, la licencia en caso de adopción, contemplar el tema del matrimonio igualitario dentro de la licencia de paternidad. Un montón de prácticas que las empresas o el sector público ha ido dando en forma voluntaria, expandir, por ejemplo, la licencia de maternidad de 3 a 4 meses, la de paternidad de 2 días o 15 según el convenio colectivo o la ley de contrato de trabajo, sector público o privado, a 10 días, 15 días, un mes. Entonces, y en términos ambientales lo mismo, hay normativas internacionales que son más exigentes que la ley. Por ejemplo, hace unos años se corrió de 14 a 16 años la edad mínima para acceder al mundo del trabajo. Entonces, esto se va empujando y con lo cual la responsabilidad social no solamente es exigible, sino que incluso estamos modificando la ley. Van modificando y ampliando derechos. El segundo tema está muy relacionado con esto. Es el tema del reporte. Como la responsabilidad social no es obligatoria, ¿no? El reporte ambiental y social no es obligatorio, al igual como un balance económico financiero que nos exige la ley de acuerdo a la tipología empresarial que tengamos. Entonces, en alguna época se pensó que reportar en materia de ambiente y social era hacer marketing. Era simplemente una herramienta de marketing, decir, bueno, acá estoy, yo soy solidario, y con eso el marketing verde, el marketing con propósito, el marketing con causa, que son experiencias muy importantes, muy valiosos porque incluso es importante reconocer que hay estudios de mercado, hay un estudio muy conocido, 28.000 encuestados en 56 países de la consultora Norton, que lleva todos los años su encuesta, que dice que la gente empieza a valorar cada vez más no solo el producto y la calidad, sino también qué empresa lo fabrica. Y que igual producto incluso está dispuesta a pagar más si la empresa que lo fabrica es vista que es socialmente responsable. Es decir, si la empresa tiene una imagen de responsabilidad social y de sustentabilidad, la gente prefiere pagar más por ese producto que por otro. Entonces, el marketing verde, marketing con propósito, marketing con causa es muy importante, pero tenemos que entender que el reporte no es solamente como una herramienta de marketing. Si se utiliza como marketing es válido, pero no es solamente para eso. El reporte es muy importante para compartir experiencias y, por supuesto, para rendir cuentas. Y lo que es la transparencia, que es la base de la responsabilidad social. Yo, para poder reportar, tengo primero que tener bien en claro los objetivos internos. Y bueno, ¿qué es lo que yo busco? Tengo que sistematizar, tengo que medir, tengo que evaluar, usar indicadores. Y ese reporte me permite a mí dialogar con todos los grupos de interés. Como dice Naciones Unidas, el diálogo con los stakeholders es algo fundamental. Las 3 patas de la responsabilidad social son una gestión ética, la gestión de impactos, es decir, medir cómo yo impacto en los distintos grupos de interés, y la participación de los stakeholders en mi empresa. Así el impacto es doble, cómo yo impacto a los demás y cómo los demás me impactan a mí. ¿Y yo cómo lo mido eso? En este diálogo con los stakeholders, reportando. El reporte es la forma en que yo dialogo con los consumidores, con la sociedad, con la comunidad, con el Estado, con la competencia, con otros organismos reguladores, con los medios de prensa, con las cámaras, con mis trabajadores. Entonces, las empresas que todavía tienen algún temor en el tema del reporte, ahora yo les voy a dar algunos números, van a ver cómo esto que les decía yo, todavía hay avances en algunos casos, pero en otros el avance no es lo que no tiene la velocidad que uno quisiera. Entonces, todavía hay muchas empresas que se niegan a reportar en términos ambientales y sociales. En realidad, esa negación que dice, no, yo no quiero hacer marketing, lo mío, ¿vieron? Siempre se dice que la donación, si es anónima, mejor. Bueno, eso en la empresa no corre, porque yo tengo que rendir cuentas. En realidad eso es una excusa porque tiene miedo a mostrarse a la sociedad. Entonces la empresa que se niega a reportar, se niega a abrir canales que después sea un diálogo. O sea, yo hablo, pero también tengo que escuchar. Entonces abro un canal de reclamo. La gente me va a empezar a exigir. Eso me transforma en vulnerable. O genero nuevos espacios de demanda que antes no existían. Y recibo cuestionamientos por impactos negativos de la organización, que antes esos stakeholders no tenían canales para transmitirme. Pero justamente esto que parece negativo es lo positivo. Poder escuchar para poder aplicar todas las mejoras que la empresa necesite. Y el hermetismo es totalmente incompatible con la responsabilidad social.
El secretismo, el hermetismo, la falta de transparencia es totalmente incompatible. El piso, la base de la responsabilidad social es la transparencia. Y además, cuando yo reporto, me permite no solo dialogar, sino aparte detectar esas oportunidades y necesidades de mejora. Yo no soy una empresa que esté dispuesta a mejorar, difícilmente pueda afrontar los cambios en el contexto y los desafíos del mundo futuro. Entonces, el reporte, el diálogo con los stakeholders, me permite además informar, comunicar y compartir las nuevas prácticas. Por eso, la importancia de la empresa no solo de ser socialmente responsable, sino de integrar estos grupos, como les decía antes, Pacto Global, cámaras empresarias, para replicar. La responsabilidad social se enseña de las mejores prácticas para poder replicar eso. Y fíjense el modelo, por ejemplo, que tiene el Pacto Global. Este es un modelo elaborado no por una ONG, una fundación, este lo hizo el estudio de Deloitte, para el Pacto Global. Lo hizo la consultora Deloitte, es el modelo de gestión del Pacto Global. Fíjense, empieza por el compromiso de la empresa. Literal, hay una carta que tiene que firmar el presidente, la máxima autoridad, donde se compromete, asume que internamente se va a hacer cargo de estos 10 principios y además se va a transformar en un difusor de los valores del Pacto Global. Pasa por la evaluación, la definición de objetivos, la implementación, la medición y la comunicación. Es una de las 7, si ponemos el compromiso. No, 6, está bien, son 6. Una de las 6 fases fundamentales del modelo de gestión del Pacto Global, el reporte. ¿Qué problemas tenemos? Bueno, primero lo positivo. Hace 20 años solamente unas 50 empresas reportaban. Hoy en día el 80% de las 250 empresas más grandes del mundo presenta un reporte. Cuando hablamos de reporte hablo acá de ambiental, social y económico financiero. En Argentina, de las 180 empresas más importantes, el 62% presenta informe de sostenibilidad. El Pacto Global de Naciones Unidas tiene una metodología propia de reporte, por eso lo incluí ahí arriba, en el centro del Global Compact, de este gráfico que ahora voy a explicar. El 80% de las empresas que integran el Pacto Global, de las grandes, reportan anualmente, están obligadas a reportar anualmente. Es una metodología propia que se llama comunicación de progreso. En el caso de la PYME, reportaba únicamente el 50%. Para poder levantar esta baja presentación, en abril de este año Pacto Global generó un modelo de reporte express para la PYME, bajo la convicción de que es importante que esté la PYME adentro. Mejor que esté adentro, reportando en forma más abreviada y no que esté afuera. Es importante contener porque la PYME es un eslabón fundamental de la cadena de valor de un montón de organizaciones, da el 60% del empleo, bueno, esto lo verán en un montón de materias. 60% del empleo, son más del 90% de las empresas, es un número que se da en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo. Entonces es importante que la PYME esté incluida en estas iniciativas. Y además, para las organizaciones no empresariales, sector público, académico y sector social, hasta hace 2 años no era obligatorio reportar Pacto Global, hoy también es obligatorio. Es una iniciativa voluntaria, con lo cual en realidad no reportar solamente implica que te den de baja el programa con el pequeño aditamento que te escrachan, ¿no? Dicen, tal empresa fue dada de baja del programa por no reportar, es una sanción moral. El problema que tenemos es que hay muchísimas iniciativas de reporte. Hay muchísimas. Acá en el gráfico ustedes tienen lo que es GRI, lo que es ISO MP 6000, lo que es la SASB, que es una normativa norteamericana que se asimila con los indicadores financieros. Abajo está el de empresa socialmente responsable, que es del CEMEFI de México. El del medio es una española, de empresa familiarmente responsable. Hay más de 400 iniciativas de reporte en 64 países del mundo. Por supuesto, hay iniciativas muy importantes de tirar puentes, ¿no? Pues hay documentos que vinculan GRI con ISO 26000, GRI con Pacto Global con ISO 26000. El tema es lograr que para las empresas esto sea lo más simplificado posible. La del medio, que es reporte integrado, es la que han adoptado las 1000 empresas más grandes del mundo. Y acá hay otra iniciativa, la economía del bien común, es otra. Empresas B, es una que se está poniendo muy de moda. El presidente de la Nación acaba de presentar hace muy poquitos meses en Tecnópolis un proyecto de ley de emprendedurismo y por otro lado el proyecto de ley de empresas B, para permitir que la metodología de empresas B, que son empresas con fin de lucro, pero que tienen en su estatuto también un fin social, que va de la mano con el fin de lucro. O sea, no hay lucro sin fin social, pero son empresas comerciales, para que esto esté dentro de la normativa jurídica argentina.
Entonces hay muchísimas iniciativas. El problema es que esto no caiga en una tentación burocrática. Y si cada vez más se reporte burocráticamente, haya cada vez más empleados, más consultoras, más empresas estudios que tercericen el reporte y se pierda de vista la acción social. Como decía Bernardo Klisberg cuando hablaba de la burocracia, ¿no? Cuando a veces la norma es un fin en sí mismo, que ocurre la psicosis ocupacional, ya no me preocupa cuál es el objetivo de la norma, sino cumplir la norma. Bueno, el tema es no caer en esto, en el tema de responsabilidad social. El reporte es una herramienta más. Y entonces habría que simplificarle la vida a los que reportan. Entonces, esto es un tema que está ahora, es una tendencia, por eso lo incluyo en estas tendencias, ¿no? Es un tema que va a estar en debate en los próximos años. Con el tema de la obligatoriedad, por ejemplo, del reporte, hay algunas iniciativas muy importantes. En el año 2012, la cumbre de Río +20 aprobó el párrafo 47, que es una metodología que luego la Unión Europea aprobó en el 2014, que es el reporte o informe, que es la metodología que también eligió la Comisión Nacional de Valores de Argentina. El reporte es voluntario, pero usted, como empresa que cotiza en bolsa, o en algunos casos, por ejemplo, en Suecia, en Dinamarca, que están obligadas todas las empresas, o las que tienen participación pública, etcétera, si usted no quiere reportar, no hay problema, pero informe por qué no reporta. Entonces, para las empresas muchas veces es más fácil reportar que tener que andar dando excusas de por qué no quiere reportar, ¿no? Que ya es tener que justificar el hermetismo que veíamos antes. Entonces, desde la voluntariedad, también se logra en muchos casos avanzar con los reportes. La política de reporte o informe es la que eligió, por ejemplo, Argentina para la CNB y es la que eligió la Unión Europea. El siguiente renglón es el de staff o integrado a la estrategia. A principio de década del 90, de vuelta, como les decíamos al principio, la responsabilidad social apareció en algunos departamentos, ¿no? Generalmente en relaciones públicas, en relaciones laborales o recursos humanos, en el área de comunicación de las empresas, eran esos expertos los que empezaban a trabajar en temas de responsabilidad social. Y era un departamento staff. Hoy en día se tiende a que cada vez más, con esto de que la responsabilidad social tiene que estar integrada a la operación y a la estrategia, forme parte de, por lo menos, si no es una gerencia de responsabilidad social, forme parte de sea una unidad que depende directamente de la conducción, del CEO. Y en muchos casos es el propio CEO o el gerente general el que asume la responsabilidad. Es decir, pasa de estar en la periferia de la empresa, lo que era un departamento de filantropía, voluntariado, donaciones, a estar involucrado en la conducción, porque atraviesa desde el modelo de producción, cómo se produce, cómo se paga el personal, cómo me vinculo con los proveedores, mi política de proveedores. Entonces tiene que estar a nivel de la conducción de la empresa, no alcanza con un departamento de filantropía o de voluntariado que funciona como línea, como grupo staff. Y acá tenemos algunos datos que pueden resultar interesantes. Fíjense, esto surge de una asamblea de Pacto Global de Naciones Unidas en marzo de este año. El 65% de las empresas de Pacto Global desarrollan su estrategia de sostenibilidad a nivel de los CEOs. Hay un avance muy importante, es decir, más de la mitad, el 65%, ya el tema de la sostenibilidad lo toma desde la conducción. Ahora bien, este es el debe, o el haber, como le quieran poner. Vamos a la otra parte, el vaso medio vacío. Solamente el 21% de las empresas lo incorporaron dentro de las evaluaciones de desempeño. Es decir, hay un 40% de empresas que le exigen al CEO que se haga cargo de los programas de sostenibilidad, pero no lo evalúan por los programas de sostenibilidad. Y cuando hablamos de los paquetes de remuneración, solamente el 8% de las empresas incluyeron dentro de los paquetes de remuneración el desempeño en sostenibilidad. Es decir, la remuneración sigue atada al corto plazo, sigue atada al rendimiento económico y financiero. Entonces, es un proceso, como ven. El tema de la responsabilidad social, la sostenibilidad, está presente, cada vez está más en el centro de la empresa, en la estrategia, pero todavía falta lo que esté involucrado en la evaluación de desempeño y en los paquetes de remuneración. Y solamente el 14% de las empresas entrenan y capacitan a sus directivos en materia de responsabilidad social. En Argentina, de las 180 empresas más importantes, el 34% tiene un gerente específico de sostenibilidad.
Un 27% todavía lo incluyen en comunicación o relaciones institucionales, a nivel gerencia, pero está incluido dentro de ese área. Y tenemos un 6% donde es el propio CEO el que está a cargo de las políticas de responsabilidad social. Atado a este punto, estoy perfecto con el tiempo, Esteban, así que... Porque ya estoy llegando al final y ahora voy a terminar con los 2 puntos que le dije antes. Atado a este punto, tenemos el tema de la incumbencia exclusiva y la interdisciplinariedad. Y esto vamos a hablar en confianza, acá somos todos de ciencias económicas. Como le decía, los primeros departamentos que se hicieron eco de estos temas y que fueron muy vivos fueron los departamentos de Relaciones Públicas, de Comunicación. Entonces, los primeros profesionales que se ocuparon de esto y que lo incluyeron como una salida laboral muy clara fueron los licenciados en Ciencia de la Comunicación. Fueron los politólogos. Trabajo social incluso, relaciones del trabajo. Es decir, un conjunto de disciplinas que no venían de las ciencias económicas, pero que en el mundo empresarial no tienen una salida laboral muy clara. Entonces, rápidamente encontraron en la responsabilidad social una salida laboral. Y por otro lado, había un lobby muy fuerte de los contadores, ¿no? De querer circunscribir esto al tema del balance social. De vuelta, querer encajar de alguna forma el reporte como una incumbencia exclusiva del contador. Como el contador es el único que tiene la firma del balance por ley, entonces, bueno, esto que es una incumbencia de los contadores y lo metemos ahí con forceps, entonces había una puja. Por eso hablamos de esto de intentar apropiarse una incumbencia. Hoy la responsabilidad social es interdisciplinaria y se habla incluso de otro concepto que es la transdisciplinariedad. Atraviesa todas las disciplinas. Por supuesto, los profesionales de económicas tenemos que estar. Es el mundo de las organizaciones. El capitalismo, la economía de mercado, ha colocado en el centro de la escena a las empresas. De las 100 economías más grandes del mundo, 51 son empresas. Como decía Peter Drucker, la responsabilidad social surge en la empresa porque es la organización más activa y es el protagonista de la economía de mercado. Pero por supuesto esto luego va pasando a otras instituciones. Y ya Drucker en el año 93 decía, vamos a hablar de responsabilidad social del Estado, del sector social, y hoy hablamos de la responsabilidad social del Estado, hablamos de la responsabilidad social universitaria. Entonces, la economía, las ciencias económicas, por supuesto, tienen que estar porque este es el mundo de las organizaciones. Pero nadie le va a negar a un ecólogo la facultad de poder opinar sobre indicadores ambientales. O a un psicólogo social, o a un ingeniero en términos de seguridad laboral, o otro en términos, a un experto en relaciones laborales en el tema de los derechos de los trabajadores, o incluso a filósofos en tema de derechos humanos. La transdisciplinaridad es lo que debe regir y lo que debe primar en el tema de la responsabilidad social. Y acá les traigo también algunos datos sobre la salida laboral. Datos muy recientes. Fíjense, todavía en Argentina el 61% de los profesionales de responsabilidad social son graduados de comunicación, relaciones públicas o políticas. Es decir, los graduados de económicas somos una minoría en el ejercicio profesional de la responsabilidad social. Y el 61% son mujeres. O sea, es una profesión donde, a la inversa de lo que les voy a hablar ahora luego del tema del balance de género, en el caso de la responsabilidad social, más del 60% de los profesionales son mujeres. Y el 40% de estas mujeres son mujeres mayores de 50 años, lo cual nos da un dato muy positivo, que es, la mujer llega a este puesto luego de haber pasado por otros cargos dentro de la empresa. Entonces tiene la madurez suficiente para poder involucrar a la responsabilidad social como práctica de distintas áreas de la empresa. Tiene experiencia, tiene madurez y tiene una visión global de la compañía que le permite llegar a ese puesto. Entonces, 60% de mujeres y en la mayoría mujeres mayores de 50 años es el perfil laboral que hoy estamos teniendo en estos profesionales. ¿Qué es el último debate de esto cuando hablamos de la interdisciplinaridad? Y básicamente la necesidad de incorporar en los planes de estudio de económicas, y es un tema que he venido trabajando en toda Latinoamérica. El día 7 de octubre estuve en un congreso de educación en el Perú, organizado por la principal universidad privada del Perú, la Universidad César Vallejo, donde hablamos de la importancia de la ética y la responsabilidad social en la educación transversal. Entonces, hoy necesitamos actualizar los planes de estudio,
que este tema atraviese transversalmente a todas las disciplinas y necesitamos fortalecer el perfil del trabajo en equipo del graduado universitario, porque esto es un trabajo interdisciplinario. Los equipos de responsabilidad social son equipos muy chicos, son equipos de 3, 4, 5 personas. Mi programa de responsabilidad social en el Poder Judicial somos 5. El año pasado participé en la cátedra de Pacto Global de Naciones Unidas de la Red Argentina y había 50 funcionarios de responsabilidad social y era el común denominador. Todas las áreas eran 3, 4, 2 personas, porque es una actividad interdisciplinaria y dentro de la empresa. Es una actividad de coordinación. Nosotros tenemos que estar permanentemente buscando recabar información y teniendo reuniones de coordinación, de mejor, etcétera, con la gente de producción, con la gente de personal, con la gente de riesgo de trabajo, etcétera. O sea, es absoluta coordinación. Por eso incluso el profesor Héctor Laroca, que es el director del Centro de Responsabilidad del Senarsex, que mencionábamos antes, lo preside Bernardo, el director es Héctor Laroca, yo soy el coordinador ejecutivo. Héctor sostiene que él está en contra de la gerencia de responsabilidad social. Él dice que tiene que ser una unidad de coordinación al nivel del CEO. Es la posición que toma él porque es una unidad de coordinación. Tiene que estar permanentemente dialogando e interactuando con los demás sectores y, por supuesto, reportando directamente al CEO de la compañía. Entonces, estas son algunas tendencias que me interesaba traerles a debate sobre cómo va evolucionando la responsabilidad social desde los orígenes o de que se empezó a instalar en la década del 90 y con mucha fuerza, por supuesto, como lo han estudiado los alumnos del programa Amartya Sen, a partir del año 2008 con la crisis económica mundial, que empezó siendo, como decía Klicksberg, económica, financiera, pasó a ser social y terminó siendo humanitaria. Esto ha puesto sobre la agenda el tema de la responsabilidad social y bueno, cómo esto va evolucionando. Y estas son 5 tendencias que me parecía a mí importante marcarles hoy. Y como la conferencia es, y para lo que me invitaron a hablar hoy era sobre responsabilidad social y sustentabilidad, dejé para el final 2 temas que tienen que ver concretamente con la sustentabilidad. Podría traer acá los 17 principios, los 17 objetivos de desarrollo sostenible con sus 169 metas, pero les traigo este paper, que es del 2011, es más viejo, tiene ya 5 años, y que me interesa porque lo elaboró Harvard. Esto es un estudio de la Universidad de Harvard, no lo hizo una fundación, no lo hizo una ONG, lo hizo de la principal escuela de negocios del mundo, por lo menos eso dicen los rankings, y es un paper que se llama El capitalismo global está en peligro, y son los 11 desafíos del capitalismo del siglo XXI. Algunos temas que en aquel entonces parecían lejanos, hoy parecen muy cercanos, y algunos temas que parecían más cercanos en aquel entonces, hoy parecen más lejanos. Fíjense. Lo primero es la decadencia de la salud, y la educación pública. ¿Por qué le preocupa a Estados Unidos la salud y la educación pública? Porque fue un objetivo de campaña y fue lo que desveló a Obama junto con el control de armas, el tema de la salud, ¿no? Y ahí tiene que ver su propuesta del plan médico universal para los norteamericanos, su propuesta de combate a la obesidad, la ley que presentó Michelle Obama al Congreso, que los republicanos ofrecieron un lobby fuertísimo en contra de esa ley para que las escuelas, los comedores escolares ofrecieran comida saludable, combate a la obesidad, la pelea de la salud, porque la salud en Estados Unidos es una salud al alcance de muy pocos. Y cuando los trabajadores no acceden a la salud, los trabajadores se enferman y eso resiente la fuerza laboral. Lo mismo que la educación. Hoy Estados Unidos está teniendo, la principal potencia económica del mundo, un montón de empleos que son cubiertos por inmigrantes, incluso empleos tecnológicos avanzados que son cubiertos por indios y por chinos. Cada vez hay más chinos también en empresas norteamericanas. No logran cubrir los puestos de trabajo de alta calificación tecnológica con mano de obra local por el problema que tiene la educación. Y lo mismo que acá, educación media, educación básica, educación universitaria, o sea, están teniendo una crisis muy fuerte en la educación y esto afecta a ramas enteras de la industria. Entonces, por eso estos autores lo ponen en el primer punto. No es solamente una cuestión filantrópica, social, esto tiene que ver con la supervivencia de la principal economía capitalista del mundo. El segundo punto, fragilidad del sistema financiero. No hay que explicar demasiado. A 2 años de la crisis, 3 años de la crisis del 2008, este era un tema innegable. El colapso del comercio global, asociado a esto último, las instituciones débiles, bueno, el fracaso de las instituciones reguladoras financieras en Estados Unidos, en Europa,
en Islandia, bueno, un montón de casos que han atravesado los escándalos económicos financieros de los últimos 10 años. El fracaso del Estado de Derecho, el auge del capitalismo de Estado. A esto se refiere, bueno, ¿cómo puede ser que cayó el muro de Berlín hace 20 años, ¿no? El nuevo orden mundial, ¿no? ¿Cómo se llama? La economía del pensamiento único, etcétera. Sin embargo, hoy el país que compite con Estados Unidos es un país comunista. Entonces hay otros países que se rigen por otras reglas, entonces a ellos le llaman el capitalismo de Estado. China, la misma Rusia, o la misma India, que tienen regímenes políticos diferentes a la economía de mercado de los países occidentales, hoy están entre los países más poderosos en términos económicos. Entonces, ¿cómo conviven? Lo siguiente, bueno, el extremismo, el terrorismo, la guerra, esto fue planteado antes que existiera ISIS. Esto tomó una vigencia muy importante, que es un drama que tiene que ver, por ejemplo, con el punto número 10, las migraciones. El mundo está atravesando hoy la mayor ola migratoria de la historia, más que la Segunda Guerra Mundial. Son millones y millones de inmigrantes por motivos no solamente de persecuciones políticas, guerras civiles, sino también, por primera vez en la historia, cambio climático, que es un tema que no forma parte del Convenio Internacional de Refugiados y Migrantes. Es decir, en el Convenio Internacional de la década del 50 sobre refugiados y migrantes de Naciones Unidas no existía el factor climático. Y hay millones de personas que anualmente, y es un número que se mantiene estable en el tiempo, están migrando por cuestiones climáticas. Y esto es dramático, porque esos migrantes no pueden volver a su lugar de origen. El que migra por cuestiones de persecución política o de guerra muchas veces vuelve. Cuando una vez solucionado este conflicto, vuelve a ese país. Nos pasó a los argentinos. La cantidad de migrantes que en la década del 70 migraron a Europa, a México, y en la década del 80, con la democracia, volvieron a Argentina. Ha pasado con otros países que atravesaron dictaduras, en África, en Latinoamérica. Pero el migrante se va porque o bien está desertificada la zona, o bien porque son zonas que fueron inundadas, como pasa en Oceanía. Hay islas que han desaparecido, entonces es imposible volver a una isla que no existe más. Es imposible volver a una zona donde se ha desertificado y no se puede cultivar la tierra, o una zona donde no hay peces. Y la pesca es el método, la actividad económica de supervivencia de los más pobres. Y lo peor es que muchas veces migran a zonas más degradadas ambientalmente, o migran a las ciudades que están muy contaminadas y que suman a la superpoblación. Entonces la migración, en el puesto número 10, las pandemias, hoy lo vemos lejano, pero en el 2009 tuvimos la gripe A, que fue bastante grave. Hace muy poquito tiempo el ébola en las puertas de Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Por la globalización misma. La gente cada vez viaja más y estas pandemias se expanden muy rápidamente y aparecen, ha llegado a España, ustedes recordarán. Y los últimos dos puntos, el 9 y el 11, son con los que voy a terminar esta conferencia, que son de extrema actualidad: la desigualdad y el cambio climático. El tema de la desigualdad lo han traído importantes académicos. Ustedes acá estudian a Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, creador del Índice de Desarrollo Humano, el que planteaba que no se podía medir la pobreza solo por la cantidad de ingresos. Tomás Piketty, hace 2 años, que fue muy famoso por su libro El Capital en el siglo XXI, donde hace una historia de por qué la desigualdad es el problema más grave del capitalismo y cómo esto es algo que se va profundizando cada vez más. Por supuesto, en nuestro país, Bernardo Klicksberg, otros premios Nobel como Stiglitz, Krugman, toman el tema de la desigualdad como el problema más grave de la economía de los últimos años. Y esto es un problema que se va agravando. Tenemos un mundo con 7.500 millones de personas, de las cuales 3.200 millones viven con menos de $2 diarios. Hay 3.200 millones de pobres en el mundo, casi el 50% de la población mundial. Mientras el 1% más rico, por eso hablamos de la concentración de la riqueza, ¿no? Se ha descubierto en los últimos años que la concentración dentro del 10% más rico es mucho peor que en el 100% de la pirámide poblacional. Por eso, en Estados Unidos, hace unos años, ustedes recordarán, el Ocupa Wall Street denuncia al 1%. Entonces, la concentración de ese 10% más rico es mucho peor que la distribución de la riqueza en el total de la población.
Hoy en día acumula el 50,4% de la riqueza. El 20% más rico acumula el 94,5%. Es decir, excepto que acá haya algún millonario, cosa que no creo, nosotros estamos dentro de ese 80% que acumula únicamente el 5,5% de la riqueza del mundo. Si los niveles de desigualdad, en la historia de la humanidad y de la economía no se han visto niveles de desigualdad tan profundos como estos. En los últimos 20 años se multiplicaron por 13 los billonarios en el mundo. Billonarios, más de 1.000 millones de dólares. Hay muchos en Estados Unidos, Europa, muchos en China. China tiene 40 millones de millonarios, claro, son 1.000 millones. 40 millones es el 4%. Tienen 40 millones de millonarios y tienen muchos billonarios, ¿no? Que tienen más de 1.000 millones de dólares. En Argentina tenemos uno, Bulgeroni, falleció este año, y algunos más creo que puede haber. México, Slim, Carlos Slim, una de las personas, siempre está en el podio de los 3 más ricos del mundo. Y el siguiente dato es un dato más esclarecedor y gráfico del año 2000. Estos datos son de ahora, 2016. El dato del 50,4% de la riqueza acumulada del 1% de 2016. Y este dato es de 2016. Se va profundizando cada vez más. 62 personas, un micro, tienen más plata junta que 3.500 millones. Las 62 fortunas más grandes del mundo tienen más riqueza que los 3.500 millones de personas más pobres. Hasta hace 1 o 2 años eran 84. Ahora son lo que viene a ser 50 y pico. Esto se va concentrando cada vez más. Esto hablamos cuando hablamos de desigualdad, ¿no? ¿Hasta qué punto? Juan Carlos Tedesco, ex ministro de Educación de la Nación y actual asesor del Ministerio de Educación y de la Universidad de San Martín, en una conferencia para las escuelas de negocios del Pacto Global, que es un programa específico que tiene el Pacto Global, que son las escuelas de negocios que promueven los principios del Pacto Global, decía, trayendo un poco la teoría de los últimos años de la exclusión, ¿no? Como antes se hablaba de explotadores y explotados, que era esta ecuación donde ambos se necesitaban. El explotador necesitaba a un explotado para poder incrementar su riqueza y el explotado necesitaba al explotador que le diera el ingreso a subsistencia. Entonces, la tercera categoría, que es el excluido, que en los últimos años cada vez se habla más, vamos a la década del 90, Vivian Forrester con el horror económico en Francia, una de las primeras autoras que hablaba del término excluido, donde dice, el excluido en realidad nadie lo necesita. La economía puede funcionar y los 62 pueden ser cada vez más ricos sin recurrir al excluido. Entonces, incluir al excluido es una decisión política. No se va a dar naturalmente. Asumir la responsabilidad social es una decisión política, ¿no? Para incluir al excluido. No hay forma de incluirlo de la economía únicamente. Por eso hablamos de ambiente, hablamos de economía, hablamos de sociedad. Entonces es una decisión política enfrentar esta problemática de la desigualdad y Naciones Unidas lo ha puesto muy claro en la agenda con sus objetivos de desarrollo sostenible, del combate a la pobreza, de la reducción de la desigualdad. Por primera vez habla de la desigualdad, cosa que no hablaba de los 8 objetivos de desarrollo del milenio. Y habla de desigualdad entre los países, medible por el coeficiente de Gini, ustedes lo verán en economía, y habla de la desigualdad intrapaís. Es decir, cómo se profundiza la desigualdad entre los países más desarrollados y los países subdesarrollados y cómo se profundiza la desigualdad dentro de los mismos países. Y además de lo económico les traigo el tema de género. Y ahora sí voy terminando porque estamos acercándonos al tiempo, con lo cual vamos a rápidamente darles estos datos de género para poder cerrar con lo de cambio climático. En el mundo solamente el 9% de los cargos más altos de las empresas son mujeres. En Argentina solamente el 2%. Por eso Isela Costantini es tan famosa. Porque hay muy pocas mujeres llevando adelante el timón de las compañías. Bueno, Costantini además no solamente fue la CEO de General Motors, una de las principales automotrices argentinas, sino también presidía la Cámara de Industria Automotriz. O sea, realmente era algo excepcional. Tenemos que intentar que esto no sea una excepción. Argentina tiene el porcentaje más bajo de Sudamérica. Colombia, Chile tienen casi el 10%. Brasil, que es el otro más bajo, nos duplica. Tiene 4 o 5 puntos de mujeres. Nosotros solamente dos CEOs de cada 100 son mujeres. En el mundo el 34% de las empresas no tienen a ninguna mujer en puesto de dirección. O sea, todo el directorio y todos los gerentes son varones. Y además, por supuesto, la brecha salarial.
En Argentina gana el 27% menos que los varones y aún siendo CEO gana el 23% menos. O sea, si la mujer fuera CEO incluso le conviene a la empresa porque pagaría menos salario. Fíjense en el mundo. Sobre 143 países evaluados, datos de Naciones Unidas, de ONU Mujeres, sobre 143 países evaluados en el mundo, 128 tienen al menos una diferencia jurídica en contra de la mujer. O sea, hay una norma jurídica que discrimina a la mujer. Y hay 28 países que tienen por lo menos 10 diferencias jurídicas. Hablamos de no pueden conducir autos, no pueden salir del país, no pueden abrir cuentas bancarias, no pueden heredar, si no es con autorización de un padre o el esposo. Muchos me dicen, ustedes pensaban, bueno, son los países musulmanes. Bueno, no hay 128 países musulmanes en el mundo. Somos 180, 190, 200, de acuerdo al indicador que ustedes tomen. No hay 128 países árabes. Acá estamos hablando de que hay 128 países que tienen incluso diferencias en la mujer en términos de leyes. Y acá tienen avances y lo pendiente, ¿no? Por ejemplo, el porcentaje de mujeres en los parlamentos casi se ha duplicado en los últimos 20 años. Sin embargo, todavía llegan recién al 22%. Las muertes maternas se han reducido en un 45% desde el año 90, pero todavía mueren 800 mujeres cada día en el mundo por causas vinculadas al embarazo que son evitables. La ciencia médica ha avanzado de tal forma que hoy es un pecado que esto siga ocurriendo. O sea, no es una cuestión de que no se conozca, es un tema vinculado a la desigualdad, a la falta de acceso a la salud y a la discriminación también con los sectores más vulnerables y la pobreza. El 50% de las mujeres en edad laboral trabajan, mientras que en el caso de los hombres el porcentaje supera el 75%. En América Latina, de las 100 millones de mujeres que trabajan, 50 millones lo hacen en la informalidad. La principal salida laboral de la mujer en América Latina sigue siendo la tarea doméstica. El 50% de las mujeres latinoamericanas trabajan en la informalidad. No tienen aportes jubilatorios, no tienen vacaciones, no tienen licencias, no tienen días pagos por enfermedad. Bueno, y el acceso al agua, otro. Entonces, el tema de la desigualdad en términos de ingreso y la desigualdad, por ejemplo, en términos de género, son temas que, sin lugar a dudas, tienen que ver con el futuro de la humanidad. Y lo último, el cambio climático. Y yo esto lo traigo de dos puntos de vista. Primero, esta es una frase muy conocida, que es que el planeta le vamos a dejar a las futuras generaciones, y además, ¿qué futuras generaciones le vamos a dejar al planeta? Y esto lo traigo por la necesidad de incorporar en los planes de estudio, y esto es realmente muy positivo. Hoy en día, los chicos del jardín de infantes, en los últimos años se ha visto cómo los chicos enseñan a sus padres a cuidar el ambiente, a reciclar, a no desperdiciar agua, a no ensuciar la calle, porque han tenido una conciencia cada vez más marcada ambiental, y los estudios de mercado demuestran que el consumidor verde, el consumidor que prioriza productos sustentables, en los jóvenes, en la franja etaria más joven, es muy superior en porcentaje a los consumidores más viejos. Así que los futuros consumidores están teniendo cada vez más una noción sobre la necesidad de consumir productos sustentables. Entonces, es un tema, ¿no? Por un lado, la preocupación por el ambiente y la preocupación en la formación de las nuevas generaciones que den respuesta a los desafíos del mundo del futuro. El cambio climático, y hemos tenido noticias muy importantes el año pasado con la cumbre del clima de París, pero estamos teniendo datos realmente muy desgarradores. Hoy mismo, Clarín, no sé si alguien lo vio, ¿no? Cerca del 50% de las especies animales que han desaparecido en los últimos años en el mundo. Bueno, en Latinoamérica eso es peor. El 80% de la biodiversidad se vio afectada en los últimos años. Piensen en el Amazonas, piensen en el avance en la frontera sojera, como en Argentina se ha avanzado cada vez más en la explotación y se han destruido los bosques, se ha avanzado sobre zonas protegidas. Eso impacta, por supuesto, en la supervivencia de las especies. El cambio climático eleva la temperatura del océano, la acidificación. Esto produce que se afecte a los corales, que es la base de la cadena alimentaria. Esto produce mortandad de peces, etc. Va afectando realmente en forma muy grave distintos indicadores.
Acá tienen un cuadro que es muy gráfico, que es la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera desde 1960 hasta 2015. Fíjense cómo fue subiendo de 310 partes por millón de dióxido por carbono hasta los 408,9 partes por millón de dióxido de carbono, que fue los datos que manejó la Cumbre del Clima de París de diciembre del año pasado. Esto es a 2015. La mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero fueron generadas en los últimos 25 años, cuando ya se sabía que los gases de efecto invernadero eran los responsables del cambio climático. O sea, aún sabiendo que estamos destruyendo el ambiente, el clima, la mitad de esos gases fueron generados en esos años. El 40% vienen de Estados Unidos y de China. Porque hay un dato peor. Ustedes piensan, bueno, gases de efecto invernadero, ustedes pensarán transporte, industria, ¿no? Explotación agropecuaria, las vacas, incluso el ganado, genera gases que son gases de efecto invernadero, la tala de bosques. Bueno, el 65% de los gases de efecto invernadero son generados por 90 industrias. Hay que regular a 90 industrias, de las cuales casi 80 son industrias de energía. Tienen que ver con energía. 83, petróleo, gas, carbón. De las cuales 50 son privadas y 30 son estatales. De esas 90, un tercio son empresas públicas. La empresa petrolera rusa Gazprom, la empresa petrolera pública de Arabia. Hay 83 de petróleo, gas y carbón y 7 industrias. Por supuesto, en Latinoamérica, nosotros somos una de las regiones que menos contamina. Aportamos únicamente el 10% de los gases de efecto invernadero, pero por esas ironías del destino, somos la región más afectada por los efectos del cambio climático. En Latinoamérica, los países, por supuesto, los que más emiten gases de efecto invernadero son los países más desarrollados: Brasil, Argentina y México. Vamos a ver un gráfico todavía más duro, que es este. Fíjense, acá tienen el número 800. 800.000 años para atrás. Son todas las eras glaciares de la historia de la Tierra. Todo esto es para rebatir los que dicen que el cambio climático es producto de una era geológica, biológica. Lo que ustedes ven acá son las temperaturas más elevadas. Cuanto mayor proporción de dióxido de carbono hay, más temperatura hay. Cuando el pico baja son las eras glaciares. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eras glaciares tuvo ya la Tierra. Con el hombre arriba, el hombre ya existía. El promedio en 800.000 años de vida de la Tierra fue de 250 partes por millón. Hoy estamos ahí, en el punto rojo. Esto para que entiendan que las consecuencias de esto no puede ser nada bueno. Son las consecuencias que nunca vio la Tierra en su historia. Nunca en la historia de la Tierra, esto está hecho con estudios geológicos, que se han estudiado, se perfora, ¿vieron el día después de mañana que perforan el hielo en la Antártida? Bueno, al perforar los hielos, ahí se puede analizar miles y miles de años de historia geológica de la Tierra y se descubre cuántos gases había y la proporción es algo impresionante. Esta es la temperatura en los últimos 100 años de la era industrial. Estamos 1 grado por arriba de la temperatura preindustrial. Esto no se puede recuperar. El daño que se hizo ya está hecho. ¿Cuál es el objetivo de la Cumbre del Clima de París entonces? No pasar los 2 grados. Porque si no hacemos nada, la tendencia que tenemos es esta. Si no hacemos nada, la tendencia es llegar a 4 grados por sobre la temperatura previa a la revolución industrial. Consecuencias inesperadas, incalculables. Es más, los científicos dicen que todos los pronósticos, la realidad los ha superado. O sea, que la realidad es mucho más grave que el peor pronóstico de los científicos sobre los efectos del cambio climático. Afortunadamente, el año pasado tuvimos 3 hechos muy importantes. La Cumbre del Clima de París en diciembre, los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el mes de septiembre y la encíclica papal Laudato Si, el Papa Francisco, en mayo, preparatoria de la Cumbre del Clima de París. Esto ha ido poniendo en la agenda que se asuma un compromiso de no superar los 2 grados. El Acuerdo de París va a intervenir en esa ventana hacia el 2030
para intentar que esa línea gris que está allá arriba, si ustedes ven, lo azul son las políticas actuales. Las políticas actuales nos dejan entre 3 y 4 grados. O sea, es necesario intervenir para poder modificar esa tendencia. Bueno, la tendencia natural nos lleva a una temperatura impensada, ¿no? Es necesario intervenir para bajar esa tendencia a unos 2 grados. Y eso implica un esfuerzo que hacia el año 2050 tiene que haber 0 emisiones. Eso implica que en 35 años tenemos que cerrar la era del petróleo. Es el desafío civilizatorio más grande de la historia de la humanidad. Reconvertir toda la matriz energética. Todo el transporte terrestre tiene que ser híbrido, por energía eléctrica, por fuentes renovables. El petróleo solo puede estar limitado a una pequeña proporción, transporte aéreo, fluvial y un pequeño porcentaje de la industria. Y para compensar las emisiones que van a seguir existiendo, se tienen que hacer emisiones negativas, que es forestar. Hay que reforestar, porque el 20% del cambio de los gases de efecto invernadero hoy son generados, les decía, 67% por 90 industrias, otro 20% por la deforestación. Entonces, reforestar, para poder llegar a la ecuación que nos permita estar dentro de esos 2 grados, como sabemos que vamos a seguir emitiendo, necesitamos reforestar y hacer emisiones negativas. Eso implica, piensen ustedes en ciencias económicas, lo que implica que la necesidad de reconvertir toda la matriz productiva, ¿no? Nuevos negocios que van a surgir y negocios que van a tener que desaparecer. Por eso, estamos viendo, y les di concretamente estos 2 desafíos, y mencionamos todos los anteriores. Ustedes verán la dimensión del desafío que tenemos nosotros en los próximos años y que tendrán la próxima generación inmediata a nosotros. Es un desafío que no puede abordar únicamente el sector público ni el sector empresarial. Entonces, estos autores de Harvard se preguntan, volvemos al artículo ese, dice, ¿cómo la empresa responde a estos desafíos tan importantes? Hay un primer punto que es la empresa en lo suyo, que es la narcisista. Es decir, bueno, esto realmente la realidad no es tal. Bueno, y es todavía, por ejemplo, el Tea Party norteamericano, el ala derecha del Partido Republicano, sigue negando el cambio climático. ¿Sí? Esto no es tan grave, es política, no es así, ¿no? El negacionismo. La empresa en lo suyo, hace negocios y de lo otro alguien se ocupará. El segundo, la empresa como espectadora. La empresa reconoce la gravedad, pero se asume impotente para poder hacerse cargo. Ve pasar la realidad como si fuera una película. El tercer punto, la empresa como innovadora. Asume su responsabilidad y dice, yo desde mi empresa voy a generar mejores productos, mejores procesos para impactar en los desafíos del futuro. Pero desde mi saber hacer, desde mi expertise. Y el tercer punto, la empresa como activista. Voy a buscar alianzas con el sector social, con el sector público, para incidir en la política pública. Entonces, el Estado solo no puede, la empresa sola tampoco. Estos autores dicen, por supuesto, la teoría punto 1 y punto 2 son insustentables. En cambio, la empresa como innovadora y la empresa como activista es el modelo empresarial que va a permitir poder asumir los desafíos del siglo XXI y, por ejemplo, lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Así que, bueno, este es el mensaje que les quería dejar. Muchas gracias por su tiempo, espero que les haya servido. Arrancamos atrás, por eso. Arrancamos un poquito más atrás. Acá ahí tienen mis redes sociales también y la del Centro de Estudios. Bien. Yo lo quiero agradecer y felicitar. Esteban y Marcela saben que el Lomas es un evento que particularmente lo hacemos en 2008 y es un tema de agenda permanente. Y solo te hago una pregunta rápida porque tenemos poquito tiempo, pero me interesa tu impresión porque realmente tenés un conocimiento muy bueno, sobre todo de las universidades de Latinoamérica. Como yo siempre creo que más que preguntar qué hace el otro, tenemos que preguntarnos qué hacemos nosotros y después vamos a ver qué está el otro. ¿Cómo ves a las universidades, en particular a las públicas de Argentina y a las ciencias económicas trabajando sobre eso? Bueno, no, realmente, si me invitan de distintos países de Latinoamérica es porque la Universidad Argentina ha tomado el tema con mucha importancia, mucha profundidad. El programa Amartya Sen, bueno, es una experiencia, ¿no? Que lo pensó Bernardo Klicksberg
apenas saliendo de la crisis del 2008, se inició en el año 2009 en la Universidad de Buenos Aires, luego enseguida lo replicó Rosario y La Matanza, y desde hace ya 5 años por lo menos, si no me equivoco, 27 universidades públicas que tienen carrera de ciencias económicas lo llevan adelante. Tuvimos también la experiencia del programa Jóvenes Líderes de UNASUR, que también surgió en la Universidad de Buenos Aires, y lo hicimos en la primera edición con alumnos de Amartya Sen de distintas facultades y con 36 universidades sudamericanas de 11 países del Mercosur, de UNASUR, perdón, de Sudamérica, incluido Brasil, que fue un desafío porque teníamos un aula con mezclados, todos, ¿no? Por supuesto, eran 11 aulas virtuales, todos mezclados, o sea, se hablaba en español y teníamos alumnos del Brasil de la Fundación Getulio Vargas. Y la universidad privada también, porque obviamente muchas universidades, por ejemplo, las confesionales o las universidades católicas, el tema de la ética lo han tenido siempre en sus planes de estudio. Así que la Universidad Argentina ha tomado estos temas incluso en materia de responsabilidad social universitaria, de prácticas sociales, del voluntariado universitario. En económicas, te pongo un ejemplo concreto de mi facultad. Cuando yo cursaba había una sola materia que se llamaba ética y que hablaba poco y nada de esto. Hablaba de otros temas que tenían muy poca relación con la ética. Hoy son más de 8 materias que hablan exclusivamente de responsabilidad social y sustentabilidad optativas, y otras tantas obligatorias que lo han incorporado en sus planes de estudio. Así que, y hay obviamente muchas redes. Nosotros aquí en Argentina tenemos la red de universidades por la responsabilidad social, también con punto focal la Universidad de Buenos Aires, con 252 universidades, la red de universidades por el emprendedurismo, otras tantas universidades, cerca de 60 universidades latinoamericanas, la incorporación de todas las universidades argentinas a la red Universia del Santander Río, que toma los temas de emprendedurismo social. Creamos la red de jóvenes de UNASUR también con estas 36 universidades. El simposio de responsabilidad social organizacional, CIRSO, que se junta cada 2 años, este año lo hicieron en Colombia, con investigadores, ha viajado gente de aquí de Loma de Zamora, creo que Marcela estuvo, con investigadores de toda Latinoamérica. O sea, hay iniciativas muy, muy importantes, y el desafío, por supuesto, lograr que esto se incorpore a todas las materias, ¿no? Y cuando hablamos de producción, hablemos de lo que significa producción limpia, que cuando hablamos de comercialización, hablemos del comercio justo, cuando hablamos de economía, hablemos de microcrédito, de economía social, ¿no? Poder tener una visión transversal del tema. Y creo que las universidades lo están logrando. Te digo, particularmente la UBA, tenemos un plan de estudio que ya ha quedado un poco viejo. Tenemos 18 años del último cambio de plan de estudio, y a veces uno quisiera una velocidad un poco mayor, pero se está avanzando. Muchas gracias. Gracias por... No, por favor. Bien. Bueno, Julián, agradecemos tu visita a nuestra facultad, tu participación en este Lomas 2016, y como recordatorio y agradecimiento por el paso por este aula magna, doctor Raúl Alfonsín, la presidenta del Centro de Estudiantes y la secretaria general también van a estar presentes acá en este escenario dándote un regalo en recordatorio del mismo y la certificación como expositor de este evento. Muchísimas gracias y bueno, espero que esta temática para todos ustedes haya resultado más que interesante, sobre todo o principalmente porque desde el programa Amartya Sen nosotros un poco siempre estamos en comunión, tanto los que formamos parte del programa acá en la facultad como los que estamos en las distintas universidades, porque encontramos un punto de encuentro para las temáticas que Julián hoy vino a ilustrarnos. Así que desde el programa también te agradecemos tu presencia acá. Un último mensaje, lo había anotado y me olvidé. Por supuesto, un agradecimiento al Centro de Estudiantes. Yo empecé la militancia universitaria en el año 93, en plena lucha contra la Ley de Educación Superior del menemismo. Así que valoro mucho la militancia universitaria y, por supuesto, siempre los centros de estudiantes son un pilar muy fuerte en estos temas, apoyando los programas más avanzados en sustentabilidad, responsabilidad social, no solamente como consejeros estudiantiles en la reforma del plan de estudio, sino también con actividades extraprogramáticas que se difunden y que se hacen de los propios centros de estudiantes, que muchas veces llevan la vanguardia en los temas que los estudiantes necesitan actualizarse. Así que una felicitación también al Centro de Estudiantes de la Facultad Económica de Loma de Zamora.